Mi propio hijo me miró directamente a los ojos en el funeral de mi esposo y me dijo, «Mamá, tienes que firmar estos papeles ahora mismo, o lo perdemos todo». Lo que yo no sabía era que esos papeles me declararían muerta legalmente en menos de 48 horas, y mi póliza de seguro de vida de $850,000 iría directo a su bolsillo mientras yo estaría 6 pies bajo tierra de verdad, pero aún estoy aquí. Sobreviví. Y ahora voy por cada uno de ellos. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me estás viendo. Necesito saber hasta dónde llega esta historia, porque lo que me pasó en Cedar Falls, Iowa, les está pasando a ancianos en todas partes. Y después de lo que descubrí, tienes que proteger a tu propia familia. Déjame llevarte de regreso al 15 de octubre de 2023. Un martes que comenzó como cualquier otro día en mi pequeña casa de Maple Street, pero terminó conmigo luchando por mi vida en el sótano de mi propio hogar, mientras mi hijo estaba sobre mí con una jeringa llena de cloruro de potasio. Ese día desperté a las 6:30 de la mañana, como cada mañana durante los últimos 51 años. La casa se sentía demasiado silenciosa sin el suave ronquido de Harold al otro lado de la cama. Se había ido hacía exactamente 6 meses y 3 días. Yo seguía contando cada uno. El duelo era como una manta pesada que no podía sacudirme de encima, incluso en los días más cálidos de otoño, cuando el sol de Iowa hacía su mejor esfuerzo por animarme. Mi hijo Michael había estado viviendo conmigo desde el funeral de Harold en abril. Con 52 años, había pasado por 2 divorcios desastrosos y decía que estaba volviendo a levantarse. Se había mudado al despacho de Harold, convirtiendo el santuario pacífico de mi difunto esposo en una zona de desastre llena de botellas vacías de cerveza, cuentas sin pagar y llamadas misteriosas que siempre terminaban cuando yo entraba en la habitación. Yo estaba agradecida por la compañía. O eso pensaba. Después de 47 años de matrimonio, vivir sola se sentía como usar zapatos cambiados de pie, técnicamente posible, pero equivocado en todo lo que importa. Esa mañana, Michael ya estaba despierto cuando arrastré mis pantuflas rosas de felpa hacia la cocina, las mismas que Harold me había regalado en nuestra última Navidad juntos. Ya estaban desgastadas en los talones, pero no soportaba tirarlas. Michael estaba sentado en nuestra vieja mesa de roble, la que Harold había hecho a mano en 1969 cuando ahorrábamos para nuestro primer hijo, y tenía papeles esparcidos por todas partes. Los papeles cubrían el mantel de Harold, el que tenía el logo descolorido de Iowa State que él usaba todas las mañanas desde hacía 20 años. Ver esos documentos oficiales donde debía estar su taza de café me apretó el pecho. «Buenos días, mamá», dijo Michael sin mirarme. Su taza de café estaba justo sobre la esquela de Harold del Cedar Falls Gazette, dejando una mancha marrón en el titular, Harold Chen, 79, amado esposo y padre. Esa debió ser mi primera señal de advertencia. Harold se habría devastado al ver su obituario tratado como un posavasos. «¿Qué es todo esto, cariño?», pregunté, poniendo a funcionar la cafetera con el ritual que me mantenía en pie desde la muerte de Harold. 2 cucharadas de Folgers, una extra por suerte, como siempre. Esa mañana mi artritis estaba insoportable, mis manos temblaban mientras medía el café. Cosas del seguro. La póliza de papá por fin salió. La voz de Michael era distinta esa mañana. Más aguda. Más enfocada de lo que la había escuchado en años. Usualmente hablaba con la desgana de un hombre que había evitado responsabilidades toda su vida, pero esa mañana sonaba como si estuviera dirigiendo un negocio. Asentí, sin prestarle mucha atención. La póliza de $75,000 de Harold. Había ayudado con los gastos del funeral y las cuentas médicas que seguían llegando incluso después de que él se fuera, pero aún había tanta burocracia. A mis 78 años, esos asuntos financieros me mareaban. Los números siempre habían sido el departamento de Harold. Llevaba nuestras finanzas con la misma precisión con la que trabajó durante 35 años como contador del condado. «Ay. Otra póliza, mamá. Una grande. Pero es complicada». Ahora sí llamó mi atención. Me giré desde la cafetera, estudiando la cara de mi hijo bajo la luz de la mañana que entraba por la ventana de la cocina. Había heredado la mandíbula marcada y la altura de Harold, pero nada de su bondad en los ojos. Donde el rostro de Harold había sido abierto y cálido, el de Michael se había endurecido con los años, marcado con la decepción de un hombre que nunca estuvo a la altura de su potencial. «¿Qué quieres decir con complicada?». Michael se levantó, la silla rechinó contra el linóleo que Harold y yo habíamos instalado en 1982.
caminó hacia mí y puso sus manos sobre mis hombros. Recuerdo haber pensado en lo delgada que estaba desde que Harold murió. La dieta del duelo, lo llamaba mi amiga Dolores. Mis hombros parecían huesos de pájaro bajo el agarre de Michael, frágiles, listos para quebrarse si apretaba un poco más. Mamá, necesito que confíes en mí, ¿de acuerdo? Hay unos papeles que tienes que firmar. Hoy. La manera en que enfatizó hoy hizo que algo helado me recorriera la espalda. En mis 78 años aprendí que cuando alguien insiste en que algo debe hacerse inmediatamente, normalmente es porque no quiere darte tiempo a pensar. ¿Qué clase de papeles? Asuntos legales. Documentos de fideicomiso. Tenemos que proteger tus bienes. Apretó mis hombros suavemente, igual que cuando tenía 7 años y trataba de convencerme de que lo dejara quedarse despierto hasta más tarde. Debía haber hecho más preguntas. Debía haber llamado a nuestra abogada, Margaret Patterson, quien llevaba 20 años manejando nuestros asuntos. Debía haber insistido en leer cada palabra antes de firmar algo. Pero estaba cansada. Cansada hasta los huesos de pensar en dinero. En muerte y en un futuro sin Harold a mi lado. ¿No puede esperar hasta mañana? Quedé con las señoras de la iglesia para almorzar al mediodía. El agarre de Michael se tensó en mis hombros. Apenas un poco. Lo suficiente para que levantara la vista y viera algo en su cara que nunca había visto antes. Algo que me apretó el estómago con un miedo que no podía nombrar. No, mamá. No puede esperar. Tienen que estar archivados hoy o lo perdemos todo. La cafetera gorgoteaba detrás de mí, llenando la cocina con el aroma rico que había marcado cada mañana de mi matrimonio con Harold. Pero ese día, ni siquiera ese olor familiar pudo borrar la creciente certeza de que algo estaba terriblemente mal. ¿Perder todo? Michael, ¿de qué estás hablando? La casa, mamá. Tus ahorros. Todo lo que papá trabajó. Si no archivamos esto antes de las 5, el Estado puede quitárnoslo todo. Eso no sonaba correcto. Harold había sido meticuloso con nuestras finanzas. Actualizó el testamento apenas 2 años antes, dejó todo en orden. Pero Michael sonaba tan seguro, tan urgente, y yo seguía atrapada en la niebla del duelo que hacía que cada decisión pareciera imposible. No entiendo, ¿por qué el Estado quitaría nuestra casa? Es complicado, mamá. Asuntos fiscales. Papá cometió algunos errores antes de morir. Harold jamás cometía errores con el dinero. Nunca. En 47 años de matrimonio, jamás calculó mal nuestros impuestos, ni se atrasó en un pago, ni nos dejó vulnerables a una catástrofe financiera. Pero Michael me miraba con tanta intensidad, con tanta aparente preocupación, que empecé a dudar de mis propios recuerdos. Quizás el duelo me estaba haciendo olvidar cosas. Quizás Harold estuvo más enfermo de lo que yo noté al final, quizás cometió errores de juicio. Quizás mi hijo realmente estaba tratando de protegerme. ¿Qué tengo que firmar? El rostro de Michael se relajó en una sonrisa, pero no alcanzó sus ojos. Solo unos papeles, mamá. Te guiaré en todo. Esa mañana de martes, 15 de octubre, Michael colocó los papeles sobre nuestra mesa de cocina con la precisión de un croupier barajando cartas en una partida de póker de altas apuestas. Eran 23 páginas en total, cada una organizada cuidadosamente con pestañas de colores y notas adhesivas marcando dónde debía firmar. La preparación era impresionante. Quienquiera que hubiera armado todo aquello sabía exactamente cómo presentar documentos legales complejos a una mujer anciana de luto. La información importante estaba resaltada en amarillo. Las líneas de firma tenían flechas rojas brillantes. Incluso había pequeñas notas en los márgenes. Firme aquí, señora Chen, y ponga sus iniciales en esta sección. Está bien, mamá, necesito que firmes aquí, aquí y aquí. Michael señalaba con un bolígrafo azul barato. De esos que regalan en los bancos. Sus manos estaban firmes, pero noté que sudaba ligeramente a pesar de la fresca mañana de octubre. ¿No debería leer esto primero? Mamá, son 23 páginas de jerga legal. Yo ya lo leí todo 2 veces. Solo es una actualización de tu testamento y la creación de un fideicomiso para proteger la casa. Tomé la primera página, entrecerrando los ojos ante la actualización del beneficiario del seguro de vida. Asegurarnos de que todo me llegue a mí en lugar de quedar retenido en el tribunal testamentario durante meses. Mi mano dudó sobre el papel. Algo de todo aquello se sentía apresurado,
presionado, de una forma que me apretaba el pecho. Pero pensé que ya habíamos hecho eso cuando papá murió. Esta es otra póliza, mamá. Una más grande. ¿Qué tan grande? Michael dudó. En esa pausa escuché el reloj de pie del pasillo marcar 6 campanadas. El mismo reloj que había acompañado cada momento importante de nuestra familia, los primeros pasos de Harold bebé cuando su madre nos visitó en 1975, la graduación de Michael en 1989, nuestra cena de aniversario número 25 en 1992, ahora. Estaba marcando la cuenta regresiva hacia algo completamente distinto, $850,000. El número me golpeó como agua helada en la cara. Dejé el bolígrafo sobre la mesa y miré a mi hijo. Michael, yo no tengo una póliza de vida de $850,000. Ahora sí la tienes. Janet Morrison la configuró la semana pasada. Se llama un programa de liquidación de vida. Muy común para personas de tu edad. ¿Qué es un programa de liquidación de vida? Michael claramente se había preparado para esa pregunta. Sacó un folleto de una de sus carpetas, colorido y con aspecto profesional, con parejas de ancianos sonrientes en la portada. Mira, compañías como Secure Life Financial compran pólizas de vida a personas mayores que necesitan dinero ahora. Te pagan una suma inicial, y cuando falleces de manera natural, con suerte dentro de muchos años, ellos cobran el beneficio. Por fallecimiento. ¿Cuánto dinero inicial? $50,000. En efectivo. Podrías usarlo para viajar, arreglar la casa, ayudar a tus nietos con la universidad. Miré el folleto, tratando de comprender lo que Michael me decía. Entonces me pagan $50,000 ahora, y cuando muera, ellos reciben 800. ¿50,000? Exacto. Michael, eso no tiene sentido. ¿Por qué una compañía me pagaría $50,000 para cobrar $850,000 después? A menos que, la realización me golpeó como un golpe físico. A menos que no esperaran que ese, después, estuviera muy lejos. A menos que, mamá. A menos que piensen que voy a morir pronto. La presentación cuidadosamente construida de Michael vaciló por un instante. Vi la incertidumbre cruzar su rostro antes de que volviera a ponerse la máscara de hijo preocupado. Mamá, tienes 78 años. Estadísticamente hablando, estoy sana, Michael. El doctor Reynolds dijo en mi última revisión que podría vivir 15 años más. Mi presión está bien, mi corazón es fuerte, ni siquiera tomo medicamentos, solo vitaminas. Mamá, por favor. Solo firma los papeles. Ya les dije que todo estaría listo al mediodía. ¿A quién les dijiste? A la gente de Secure Life Financial. Nunca había oído de Secure Life Financial. En los 47 años de contabilidad de Harold y mis propias décadas de administrar las finanzas del hogar, tratamos con State Farm, con Mutual of Omaha, con compañías que existían hacía generaciones. Empresas con oficinas que podías visitar, agentes a los que podías mirar a la cara. Quiero llamar a Margaret Patterson. Margaret había sido nuestra abogada durante 20 años. Había manejado el testamento de Harold, nos ayudó con la refinanciación de la casa, nos guió en cada decisión importante desde 1995. Si alguien podía explicarme esos papeles, era Margaret. Mamá, Margaret está de vacaciones, ¿recuerdas? Está en Florida visitando a su hermana por 2 semanas. Lo había olvidado. Margaret siempre tomaba sus vacaciones a mediados de octubre. Lo mencionó en el funeral de Harold, dijo que necesitaba un poco de sol después de una primavera tan difícil, entonces esperamos a que regrese. El rostro de Michael cambió. La máscara de preocupación paciente desapareció por completo, y por un instante vi algo debajo que me heló la sangre en las venas, algo frío, calculador, completamente carente de amor. No podemos esperar, mamá. ¿Por qué no? Porque la oferta vence hoy. ¿Qué oferta? La del pago de $50,000. Si no firmas antes de las 5, Secure Life retira la oferta y lo perdemos todo. Me levanté de la mesa, mi artritis olvidada en el torrente de adrenalina que me recorría el cuerpo. Cada instinto de mis 78 años gritaba que corriera. Michael, esto no tiene sentido. Si es tan buen trato, ¿por qué tiene que hacerse hoy? ¿Por qué no podemos tomarnos tiempo, pedir consejo a profesionales que no estén tratando
¿De vendernos algo? Mamá, siéntate. No. Quiero llamar al doctor Reynolds. Quiero llamar al banco. Quiero llamar al agente de seguros de Harold y preguntarle qué piensa de esta compañía Secure Life. Mamá. La voz de Michael había cambiado completamente. Ya no quedaba rastro del hijo preocupado. Era la voz de la autoridad, del mando, de alguien que esperaba obediencia inmediata. Siéntate. Ese tono me hizo sentar, aunque cada fibra de mi cuerpo quería seguir de pie, seguir moviéndose, escapar de esos papeles. La gente de Secure Life llega a las 2. Todo debe estar firmado antes de que lleguen. ¿Qué gente? El examinador médico y el notario. ¿Examinador médico? Mi voz salió en un susurro. Michael, ¿por qué necesitaríamos un examinador médico para unos papeles de seguro? Otra pausa. Esta vez, Michael miró hacia la ventana de la cocina, como comprobando algo. O a alguien. Es solo una formalidad, mamá. Para confirmar tu estado de salud. Fue entonces cuando lo supe. Lo supe con la certeza absoluta que dan 7 décadas de vida, de criar hijos, de estar casada con un buen hombre que me enseñó a confiar en mis instintos. Esto no se trataba de proteger mis bienes. No se trataba de planificación patrimonial. Ni de ventajas fiscales, ni de asegurar el futuro de mi hijo. Se trataba de terminar con mi vida, y Michael, mi primogénito, el bebé que llevé 9 meses, al que amamanté tantas madrugadas, por el que recé en cada fiebre y cada herida, era quien iba a hacerlo. Necesito ir al baño, dije. Levantándome de la mesa con toda la naturalidad que pude fingir, Michael asintió, volviendo a mirar los papeles. No tardes, mamá. Tenemos mucho que firmar antes de las 2. En lugar de ir al baño, me escabullí al despacho de Harold. La habitación aún olía a su loción para después de afeitar y a los libros encuadernados en cuero que había coleccionado. Su sillón seguía vacío junto a la ventana, con un crucigrama a medio terminar en la mesita lateral, justo donde lo había dejado la mañana de su muerte. Mis manos temblaban al abrir el archivador donde Michael había pasado tantas horas en las últimas semanas. Harold siempre lo mantenía cerrado con llave. Allí estaban nuestros documentos más importantes, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro, certificados de nacimiento. Pero ahora la cerradura estaba rota. El metal torcido, forzado como con una palanca. Harold habría estado furioso. Era meticuloso con nuestros registros, con la seguridad de nuestra información. Ver esa cerradura rota lo habría desquiciado. Dentro encontré una carpeta que definitivamente no estaba allí cuando Harold vivía. Era gruesa y nueva, con una etiqueta blanca que decía, MChen Proyecto Cedar Falls, en letras mayúsculas, Proyecto Cedar Falls. Le habían puesto nombre en clave a mi asesinato, como si fuera un edificio a demoler o una empresa a adquirir. El primer documento era una solicitud de seguro de vida. Por $850,000, justo como Michael había dicho. Tenía mi firma, pero yo nunca había visto ese papel. La firma era perfecta, quien la falsificó conocía bien mi caligrafía, pero la fecha estaba equivocada, estaba fechada el 1 de octubre de 2023. Yo recordaba ese día perfectamente, lo había pasado entero en el cementerio Riverside, sentada junto a la tumba de Harold, contándole lo sola que me sentía en casa. Estuve allí desde el amanecer hasta casi el mediodía. No podía haber firmado nada ese día. El segundo documento me dejó sin fuerzas en las piernas. Era un informe médico del Dr. William Myers, fechado el 5 de octubre. Nunca había oído ese nombre, nunca me había examinado, jamás había estado en la misma sala que él, pero según ese informe, yo tenía enfermedad coronaria avanzada, diabetes tipo 2 y principios de demencia. Nada de eso era cierto. En mi último chequeo, en agosto, el Dr. Reynolds me había dicho que mi corazón estaba perfecto, mi presión era normal, mis análisis impecables. Está más sana que pacientes 20 años más jóvenes, había bromeado, pero si Secure Life Financial creía que yo estaba gravemente enferma, esperarían que muriera muy pronto. Lo bastante pronto como para que su inversión de 50,000 se multiplicara en meses. El tercer documento me hizo caer en la silla de Harold. Era un certificado de defunción. Mi certificado de defunción. Estaba en blanco en casi todos los campos, salvo por la fecha de ese mismo día. Había una evaluación psiquiátrica que afirmaba que yo estaba deprimida y con tendencias suicidas desde la muerte de Harold.
La psiquiatra que supuestamente me había examinado se llamaba doctora Sara Martínez. Tampoco había oído hablar de ella. Había un análisis financiero de mis bienes, la casa, valorada en $245.000, los beneficios de pensión de sobreviviente de Harold, $1.847 al mes, nuestra cuenta de ahorros, $67.000, y ahora esta enorme póliza de seguro de vida, $850.000. Valor total, más de $1 millón. Al final del análisis financiero, alguien había escrito una nota con tinta roja. El sujeto representa un retorno significativo sobre la inversión. Se recomienda acción inmediata. Sujeto. Ni siquiera usaban mi nombre. Yo era solo un sujeto, un problema que había que resolver, un número en una hoja de balance, pero el peor documento estaba al final de la carpeta. Era una carta escrita a mano, fechada 2 semanas atrás. Con la inconfundible caligrafía de Michael, el objetivo ha sido preparado según el protocolo. Se ha informado a miembros de la comunidad sobre su deterioro de salud y su creciente aislamiento. El médico forense está listo. Los arreglos funerarios han sido preaprobados por Riverside Funeral Home. Cronograma previsto, inyección administrada. A las 2:30 de la tarde el 10/15/23. Apariencia de muerte natural en 15-20 minutos. Traslado del cuerpo a la funeraria a las 4 de la tarde. Cremación programada para el 10/17/23. Reclamación del seguro a presentarse el 10/18/23. Pago esperado dentro de 30 días. Efectos personales y propiedad a liquidar de inmediato. Beneficio. Neto total estimado en $1,2 millones tras gastos y pagos de comisiones a todos los participantes. La carta estaba firmada, M. Chen, con un trazo orgulloso, como si Michael estuviera satisfecho con su trabajo. Mi hijo, mi bebé, mi primogénito, había escrito un plan detallado para asesinar a su propia madre. Y lo había hecho con la misma precisión metódica que Harold ponía en su trabajo de contable. Fotografié cada documento de la carpeta con la vieja cámara digital de Harold, la que llevamos a nuestro viaje a Yellowstone hace 3 años. Harold me había enseñado a usarla, a asegurarme de que las imágenes quedaran nítidas y bien iluminadas. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla, pero logré sacar fotos de todo. Entonces escuché la voz de Michael desde la cocina. «Mamá, ¿estás bien ahí?» «Un minuto, cariño», respondí, con la voz sorprendentemente firme pese al terror que me arañaba el pecho. Volví a dejar la carpeta exactamente como la había encontrado y cerré el archivador. Luego caminé al baño, tiré de la cadena. Abrí el grifo unos segundos y regresé a la cocina, donde mi hijo esperaba para asesinarme. Michael alzó la vista cuando volví a sentarme a la mesa. «¿Te sientes mejor?» «Mucho mejor», mentí. «Bien. Ahora, firmemos estos papeles». Tomé el bolígrafo azul y lo sostuve sobre la primera línea de firma. Michael me observaba con atención, como un gato que vigila a un ratón. «¿Sabes? Michael, estaba pensando en tu padre». «Ah, sí. En lo orgulloso que estaría de verte cuidándome así». Michael sonrió, y por un momento se pareció al niño que me ayudaba a hornear galletas cada domingo por la tarde. «Papá. Siempre quiso lo mejor para ti, mamá». «Sí», dije en voz baja. «Sí, así era». Y Harold habría vuelto a morir si hubiera sabido lo que su hijo planeaba hacer con la mujer a la que amó durante 47 años. Firmé el primer documento con mano firme, ya planeando cómo iba a sobrevivir las próximas 4 horas. Firmé cada papel que Michael puso delante de mí. 23 documentos, cada uno acercándome un paso más a mi propia muerte. Pero mientras firmaba, también pensaba, planeaba, calculaba mis posibilidades de sobrevivir. El plan de Michael era sofisticado, pero tenía debilidades. Esperaba que yo fuera una víctima pasiva, una anciana confundida que obedecería en silencio todo lo que él ordenara. No estaba preparado para la resistencia. A las 11:45 de la mañana, todos los papeles estaban firmados. Michael los apiló con cuidado. Y los guardó con llave en un maletín metálico. «Listo», dijo con satisfacción. «Todo hecho». «No fue tan malo, ¿verdad?» «Para nada», asentí. «Michael, creo que me gustaría recostarme un rato antes de que lleguen tus amigos». «Buena idea, mamá. Deberías descansar». Subí a mi dormitorio, pero no me acosté.
En cambio, fui al armario y saqué en silencio la bolsa de emergencia que Harold me había hecho preparar años atrás. Le preocupaban los tornados, en Iowa hay muchos, y quería que tuviera suministros listos por si necesitábamos salir de casa rápidamente. La bolsa contenía agua embotellada, barritas energéticas, un botiquín, una linterna y $500 en efectivo. Harold insistió en el efectivo. Los pagos electrónicos no funcionan cuando se va la luz, decía, también. Tomé el celular que David me había regalado por mi cumpleaños. Casi no lo usaba, prefería el teléfono fijo, pero sabía hacer llamadas y enviar mensajes. Desde la ventana de mi dormitorio vi a Michael en el patio trasero, hablando por teléfono otra vez. Su lenguaje corporal era animado, excitado. Probablemente les decía a sus cómplices que todo marchaba según lo planeado. Tal vez tenía 2 horas antes de que llegaran el examinador médico y el notario. 2 horas para averiguar cómo seguir con vida. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero algo que Michael había dicho me hizo dudar. Había mencionado que ese programa de liquidación de vida era muy común y que todo era completamente legal. ¿Y si decía la verdad? ¿Y si de verdad existían esas liquidaciones y la policía pensaba que yo era una anciana confundida que no entendía los instrumentos financieros modernos? Peor aún, ¿y si algunos policías locales formaban parte de la conspiración? En un pueblo pequeño como Cedar Falls, todos se conocen. Si Michael había reclutado cómplices, podría haberlos encontrado en el departamento de policía, en bomberos, en el hospital. Necesitaba salir de la casa, pero también necesitaba pruebas. Evidencia que convenciera a las autoridades de que mi hijo intentaba matarme por dinero. Las fotografías con la cámara de Harold eran un buen comienzo, pero solo mostraban los documentos de planificación. Necesitaba pruebas de la conspiración real, grabaciones de Michael y sus cómplices. Hablando de sus planes, fue cuando recordé el dispositivo de escucha que Harold había instalado en su despacho. 3 años atrás tuvimos un robo. Alguien entró a la casa mientras estábamos en la iglesia y hurgó en el escritorio de Harold, aunque no se llevaron nada. Harold estaba convencido de que buscaban información financiera, tratando de averiguar si valía la pena robarnos. Después de eso, instaló un pequeño grabador digital en su despacho, escondido detrás de uno de sus libros de contabilidad. Era activado por voz y podía grabar hasta 12 horas seguidas. Harold lo revisaba una vez por semana, generalmente borrando horas de silencio interrumpidas por alguna llamada ocasional. Si el aparato seguía allí, y si había estado grabando, quizá había captado las llamadas de Michael con sus cómplices. Bajé de nuevo con sigilo. Michael seguía en el patio, cada vez más animado en su conversación. A través de la ventana lo vi gesticular con la mano libre, como hacía cuando estaba emocionado o nervioso. En el despacho de Harold encontré el grabador exactamente donde lo había dejado. La luz roja parpadeaba, seguía funcionando. Saqué la tarjeta de memoria y me la guardé en el bolsillo, luego puse otra nueva para que Michael no notara nada extraño. Ahora tenía los documentos de planificación y, potencialmente, horas de conversaciones grabadas. Pero aún necesitaba salir de la casa sin despertar sospechas. Volví a subir y esperé. A las 12:15, Michael me llamó desde abajo. Mamá, voy a la tienda a comprar fiambre, ¿quieres algo? No, gracias, cariño. Solo estoy descansando. Bien. Vuelvo en 30 minutos. Escuché su coche arrancar y alejarse. Era mi oportunidad. Tomé mi bolso, la bolsa de emergencia y la cámara de Harold. Salí por la puerta trasera, cerrándola con la llave de repuesto que Harold había escondido bajo la piedra falsa junto a nuestros rosales. Mi coche estaba en el garaje, pero usar el control haría ruido y alertaría a los vecinos. En su lugar crucé el patio, trepé la valla baja que nos separaba del jardín de los Henderson y avancé hacia la calle de atrás. Necesitaba un lugar seguro, a donde Michael no pensara buscarme. Un sitio donde pudiera revisar la evidencia y planear mi siguiente paso. La biblioteca pública de Cedar Falls parecía perfecta. Estaba a solo 6 cuadras, tenía computadoras con internet y estaba llena de gente durante el día. Michael jamás esperaría que su madre de 78 años estuviera investigando conspiraciones criminales en el laboratorio de computación, pero primero tenía que asegurarme de que no me siguieran. Tomé una ruta sinuosa hasta la biblioteca, regresando sobre mis pasos 2 veces y deteniéndome a fingir que miraba vitrinas. Mi artritis se quejaba por tanta caminata, pero la adrenalina me mantenía en movimiento.
Cuando llegué, estaba razonablemente segura de que nadie me había visto salir. La bibliotecaria, Jenny Walls, me reconoció al instante. S.R.A. Chen. Qué gusto verla. Sentí mucho lo de Harold. Gracias, querida. Me preguntaba si podría usar una de sus computadoras. Por supuesto, ¿necesita ayuda para iniciar sesión? Creo que puedo. Jenny me condujo a un terminal en la esquina trasera, lejos del mostrador principal y de la sección infantil. Perfecto para... Había decenas de archivos de audio, la mayoría solo ruido ambiente del despacho. Pero cuando encontré los de las últimas 2 semanas, se me heló la sangre. 3 de octubre, 2:15 de la tarde, la voz de Michael, hablando por teléfono con alguien. El informe médico está perfecto. Hayes sabe lo que hace. Según su documentación, a lo sumo le quedan 6 meses de vida, 8 como mucho. Pausa mientras la otra persona hablaba. No tiene idea. Ella cree que está sana como un roble. Su médico de verdad no ha visto los informes falsos. Otra pausa. Claro que podemos confiar en Hayes. Ha hecho esto 12 veces solo en Iowa. Nunca hubo problema. 7 de octubre, 4:30 de la tarde, Michael hablando con varias personas. Escuché al menos 3 voces de fondo. La línea de tiempo está fijada. 15 de octubre a las 2:30 de la tarde, ¿todos conocen su rol? Varias voces asintiendo. Janet, ¿tú te encargas del examen médico final y de la inyección? Voz de mujer, todo preparado. Cloruro de potasio, tal como hablamos. Parece un infarto cada vez. Danny, ¿tú vigilas el vecindario? Voz de hombre, llevo 2 semanas caminando la ruta del correo. Todos están acostumbrados a verme. Nadie sospechará que esté por la zona. ¿Y Rodríguez, la funeraria está lista? Otra voz masculina, cremación programada para la mañana del miércoles. Una vez que la quememos, no queda evidencia. 12 de octubre, 1:45 de la tarde, Michael hablando con alguien que claramente estaba a cargo. Firmó los papeles preliminares. Ayer. Confía en mí completamente. Este va a ser el trabajo más fácil que hemos hecho. La otra voz era difícil de oír, pero capté fragmentos. El mayor pago hasta ahora, expandir a Minnesota después de esto, tú. Parte son $200,000, Mi hijo iba a ganar $200,000 por matar a su propia madre. 14 de octubre, 6:20 de la tarde, la grabación más escalofriante. Todo está listo para mañana. Casi me siento mal por esto. Pausa. No, tienes razón. Es mayor, ha estado miserable desde que papá murió. En cierto modo, le estamos haciendo un favor. Otra pausa. Además, este dinero va a cambiar mi vida. Puedo pagar mis deudas, comprar un coche decente, quizá empezar ese negocio que he estado pensando. Pausa más larga. Sí, sé que es mi madre. Pero tiene 78 años, ¿cuánto más iba a vivir de todos modos? De esta manera, su muerte realmente significa algo. Tuve que parar la grabación y llevarme las manos a la cabeza. La crueldad. Casual, la forma en que Michael racionalizaba asesinarme como si fuera una especie de muerte piadosa, era casi insoportable. Pero me obligué a seguir escuchando. Necesitaba toda la evidencia posible. 15 de octubre, 8:30 de la mañana, esa misma mañana, justo antes de que yo bajara a preparar el café. Hoy firma todo. Janet y Hayes estarán a las 2:30. Para las 4 de la tarde, estará muerta y camino a la funeraria. De Rodríguez. Pausa. La reclamación del seguro se presenta el miércoles por la mañana. El pago debería procesarse en 30 días. Otra pausa. Después de eso, pasamos al siguiente objetivo. Martínez ya tiene 3 candidatos. Listos en Iowa City. Siguiente objetivo. Esto no se trataba solo de mí. Era una operación en curso, un esquema sistemático de asesinato dirigido a personas mayores en todo Iowa. Guardé todos los archivos de audio en una memoria USB que encontré entre los suministros del laboratorio de computación. Luego investigué. Secure Life Financial en Internet. Lo que encontré me revolvió el estómago. Secure Life Financial era una empresa real, pero estaba bajo investigación por parte de los reguladores de seguros en 6 estados.
Había decenas de quejas de familias que afirmaban que a sus parientes mayores los habían presionado para firmar contratos de liquidación de vida poco antes de morir en circunstancias sospechosas. El modelo de negocio de la compañía era simple: apuntar a personas mayores con bienes sustanciales pero con hijos adultos en apuros económicos. Ofrecer a los hijos grandes comisiones por convencer a sus padres de firmar contratos de liquidación de vida. Luego arreglar para que la persona mayor muriera, de forma natural, antes de que pudiera cambiar de opinión o buscar asesoría legal. El tiempo promedio entre la firma del contrato y la muerte era de menos de 3 semanas. Imprimí todo lo que pude encontrar sobre Secure Life Financial, sobre el fraude de liquidaciones de vida, sobre casos similares en otros estados. La evidencia era abrumadora. Para la 1:15 de la tarde, había armado un dossier completo del plan de mi hijo para asesinarme, fotografías de los documentos de planificación, grabaciones de las reuniones de la conspiración, investigaciones que demostraban que Secure Life Financial era una organización criminal, pero aún tenía un problema. Michael y sus cómplices estarían en mi casa en menos de una hora, esperando encontrar a una anciana confundida lista para ser asesinada. Cuando vieran la casa vacía, empezarían a buscarme. Necesitaba ayuda, y la necesitaba rápido. Estaba sentada en la biblioteca, rodeada de pruebas del plan de mi hijo para matarme, cuando me di cuenta de que estaba completamente sola. Harold había muerto. Margaret Patterson estaba en Florida. Mis pocas amigas cercanas también eran ancianas, difícilmente en posición de enfrentarse a una conspiración criminal. Pero tenía un aliado, mi nieto David. David era hijo de Michael de su primer matrimonio, pero seguimos unidos incluso después de que el divorcio se pusiera feo en 2005. Ahora tenía 28 años, era fiscal en la oficina del fiscal general de Iowa en Des Moines. Inteligente, ético y completamente dedicado a la justicia. Más importante aún, David nunca se llevó bien con su padre. Incluso de niño veía a través de las mentiras y manipulaciones de Michael. Si alguien creería que Michael era capaz de matar, sería David. Usé el teléfono de la biblioteca para llamar a la oficina de David. Fiscal general de Iowa, División Criminal, habla David Chen. David, soy tu abuela Eleanor. Abuela. Su voz se iluminó de inmediato. Qué linda sorpresa. ¿Cómo estás llevando todo? David, necesito tu ayuda. Tu padre está tratando de matarme. Silencio. Abuela, eso es una acusación muy seria. David, tengo pruebas. Durante los siguientes 20 minutos le conté todo a David. Los papeles del seguro, los expedientes médicos falsificados, el certificado de defunción con la fecha de hoy, las grabaciones de las conversaciones de Michael con sus cómplices. Cuando terminé, David guardó silencio un largo momento. Abuela, ¿dónde estás ahora mismo? En la biblioteca pública. Bien. No vayas a ninguna parte. No vuelvas a casa, no vayas a casas de amigas, no vayas a ningún sitio donde papá piense buscarte. David, me esperan en la casa a las 2:30. Cuando descubran que no estoy, empezarán a buscarte. Lo sé. Los instintos de fiscal de David se activaban. Abuela, estoy conduciendo hacia Cedar Falls ahora mismo. ¿Puedes permanecer escondida hasta que llegue? ¿Cuánto te tomará? 2 horas. Tal vez. Menos si uso la sirena. ¿Tienes una sirena? Los investigadores estatales tenemos algunos privilegios. Abuela, escúchame con mucha atención. ¿Tienes contigo toda la evidencia? Sí. Fotos, grabaciones, documentos de investigación. Todo. Bien. Haz copias de todo. Envíamelas por correo a mi dirección de trabajo. Si algo te pasa, quiero asegurarme de que igual podamos procesar a esta gente. David me dio su correo. Y me guió por el proceso de escanear y enviar los documentos. Para las 2 de la tarde, tenía copias de todo. Abuela, voy a llamar a la oficina del FBI en Des Moines. Esto suena a una conspiración criminal interestatal, lo que la convierte en un caso federal. ¿El FBI? Si esta compañía Secure Life Financial opera en varios estados, matando ancianos por dinero del seguro, es exactamente el tipo de caso que maneja el FBI. ¿Nos creerán? ¿Con la evidencia que reuniste? Absolutamente. A las 2:10,
David me devolvió la llamada. Abuela, tengo buenas y malas noticias. La buena es que el FBI ha estado investigando a Secure Life Financial durante 8 meses. Tienen casos abiertos en Iowa, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Nebraska y Missouri. ¿Y la mala? Nunca han logrado atraparlos en el acto. Las muertes. Siempre parecen naturales, el papeleo siempre es perfecto y, cuando las familias empiezan a sospechar, la evidencia ya ha sido destruida. Pero nosotros tenemos evidencia. Tenemos evidencia de la planificación, pero necesitamos evidencia del crimen en sí. Tenemos que atraparlos intentando matarte. Se me heló la sangre. David, no estará sugiriendo que vuelva a esa casa. No sola. El FBI está enviando un equipo a Cedar Falls ahora mismo. Estarán allí en 90 minutos. Es demasiado tarde. Michael y sus amigos me esperan a las 2:30. Lo sé. Por eso necesitamos que alguien vaya a la casa y explique por qué no estás. ¿Quién? Yo. Estoy a 20 minutos de Cedar Falls. Voy a tu casa y le diré a papá que tuviste una cita médica, que volverás más tarde esta tarde. David, es peligroso. Si están lo bastante desesperados como para matarme, podrían lastimarte a ti también. Abuela, soy un agente de la ley entrenado. Y no soy el objetivo. No tengo una póliza de vida de cientos de miles de dólares. A las 2:25, David llamó desde su coche, afuera de mi casa. Abuela, hay 3 vehículos aquí. El coche de papá, un sedán blanco y una furgoneta de Riverside Funeral Home. ¿Trajeron la furgoneta de la funeraria? Parece que no. Planeaban llamar al 911 cuando todo terminara. Iban a llevar tu cuerpo directamente a la funeraria para la cremación. La frialdad del plan me cortó la respiración. Habían previsto cada detalle, incluso la eliminación de mi cuerpo lo más rápido posible. Voy a entrar, dijo David. David, ten cuidado. La voz de Michael, sorprendido y no del todo complacido. David, ¿qué haces aquí? Estaba por la zona por trabajo. Pensé pasar a ver cómo está la abuela. Ella tuvo una cita con el médico. Una revisión de emergencia. El corazón le está dando problemas. ¿Con qué médico? Pausa. El doctor Ayes. Un especialista nuevo. ¿Cuándo vuelve? No estoy seguro. Podrían ser horas. Ya sabes cómo son estas citas. ¿Te molesta si espero? Otra pausa, más larga. En realidad, David, ahora no es buen momento. Tu abuela necesita descanso y silencio cuando regrese. Papá, conduje 2 horas para verla. No me voy sin saludarla al menos. David. Dije que no es buen momento. Había tensión en la voz de Michael, el mismo tono autoritario que le oí esa mañana cuando me dijo que me sentara. ¿Quién más está aquí?, preguntó David. ¿Qué quieres decir? Hay 3 autos en la entrada. Oh. Son el personal médico. El doctor Ayes y su asistente. ¿Para una revisión de rutina? No es rutina. Tu abuela. Está más enferma de lo que ha dicho. Podía oír la mentira en la voz de Michael, incluso por teléfono. Pero también escuchaba otra cosa, pánico. Sus planes cuidadosamente trazados empezaban a desmoronarse. Papá, creo que voy a esperar. A que vuelva la abuela. David, te estoy diciendo que te vayas. Y yo te digo que me quedo. La conversación subía de tono, las voces más altas. De fondo oía a otras personas hablando, los cómplices, probablemente intentando decidir cómo manejar aquella complicación inesperada. Entonces escuché una voz nueva, de mujer. Señor Chen, tenemos un problema. Tenía que ser Janet Morrison, la enfermera falsa que debía administrarme la inyección letal. David, dijo Michael, tienes que irte. Ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo, confía en mí. Esto es un asunto de familia. La abuela Eleanor también es mi familia. Entonces oí el sonido que me heló el corazón, un forcejeo, voces alarmadas, algo pesado golpeando el suelo. David, llamé al teléfono. David. Nada.
La línea se cortó, me quedé mirando el teléfono muerto, horrorizada. David había caído en una trampa, y fue culpa mía. Envié a mi nieto al peligro porque tuve demasiado miedo de enfrentar los planes asesinos de mi hijo yo misma. Pero no había tiempo para la culpa. Si David estaba en problemas, necesitaba ayuda inmediatamente. Corrí al mostrador principal de la biblioteca, donde Jenny Walsh registraba préstamos para una joven madre con 2 niños pequeños. Jenny, necesito llamar al 911 ahora mismo. Jenny me miró preocupada. Señora Chen, ¿qué sucede? Ha habido un accidente en mi casa. Quizá algo peor que un accidente. Jenny me entregó el teléfono del mostrador sin hacer preguntas. Las bibliotecarias de pueblo entienden que cuando una usuaria habitual dice que necesita ayuda, no se piden detalles. 911, ¿cuál es su emergencia? Me llamo Eleanor Chen. Vivo en 1247 Maple Street. Mi nieto acaba de ir a mi casa y creo que está en peligro. ¿Qué clase de peligro, señora? Hay personas allí que quieren hacerme daño. Y ahora podrían lastimarlo a él. ¿Se encuentra usted en su domicilio ahora? No, estoy en la biblioteca. Me escapé más temprano. ¿Escapó de qué? ¿Cómo explicarle a una operadora del 911 que tu hijo planea asesinarte? ¿Por el seguro de vida? ¿Cómo hacer que eso suene cuerdo y creíble? Señora, necesito que se calme y me diga exactamente qué está sucediendo. Mi hijo está tratando de matarme por mi póliza de seguro de vida. Tiene cómplices. Se suponía que me asesinarían hoy a las 2:30 de la tarde, pero como no estaba allí, mi nieto fue a la casa para comprobar las cosas y ahora no puedo comunicarme con él por teléfono. Silencio. Señora, voy a enviar una unidad a su dirección. Para verificar la situación. ¿Puede quedarse donde está? Sí, pero por favor, rápido. Estas personas son peligrosas. Una unidad va en camino. Colgué y me di cuenta de que Jenny Walsh y varias personas de la biblioteca me miraban. La joven madre había acercado a sus hijos, como temiendo que yo estuviera teniendo una crisis nerviosa. Lo siento, le dije a Jenny. Sé que esto suena a locura. Señora Chen, ¿quiere que alguien venga a buscarla, llevarla al hospital? Creían que estaba teniendo una emergencia psiquiátrica. Una viuda de duelo, delirante y paranoica, lanzando acusaciones descabelladas sobre conspiraciones de asesinato, pero entonces recordé la memoria USB en mi bolso, cargada de pruebas. Jenny, ¿puedo usar tu computadora otra vez? Necesito mostrarte algo. Jenny dudó, probablemente preguntándose si lo mejor era seguirme la corriente. Por favor. Solo 5 minutos. Me llevó de vuelta al terminal. Conecté la memoria y abrí uno de los archivos de audio, la grabación donde Michael y sus cómplices discutían el cronograma para mi asesinato. Jenny escuchó 30 segundos y se le puso la cara pálida. Señora Chen, tenemos que llamar al FBI. Ya lo hice. Mi nieto David trabaja en la oficina del fiscal general del estado. Él estaba coordinando con investigadores federales. Su nieto, el que acaba de ir a su casa. Sí. Jenny tomó el teléfono de la biblioteca y marcó 911 de nuevo. Habla Jenny Walsh de la Biblioteca Pública de Cedar Falls. Necesito hablar con el alguacil de inmediato. Tenemos una amenaza creíble que involucra múltiples homicidios. Mientras Jenny hablaba con la comisaría, yo usé la computadora para investigar todo lo que pude sobre la gente en la conspiración de Michael. El Dr. William Myers resultó ser Robert Hayes, un exmédico que perdió su licencia en 2019 por falsificar certificados de defunción en casos de fraude de seguros. Había sido arrestado 2 veces, pero nunca condenado, los testigos tenían la costumbre de morir antes de testificar. Janet Morrison en realidad era Jennifer Walsh, una enfermera registrada a quien le retiraron la licencia en 2021 por administrar medicamentos no autorizados a pacientes ancianos. 3 de sus pacientes murieron en circunstancias sospechosas. Danny Reeves, el cartero falso, tenía antecedentes que se remontaban 20 años, fraude, robo de identidad, conspiración para cometer asesinato. Había cumplido condena en Illinois, Wisconsin y Minnesota, los mismos estados donde operaba Secure Life Financial. Rodríguez, el director de la funeraria, se llamaba Carlos Rodríguez.
Su funeraria había sido investigada varias veces por manejo indebido de restos, certificados de cremación falsificados y fraude de seguros, pero el hallazgo más inquietante fue sobre la propia Secure Life Financial. La empresa pertenecía a un hombre llamado Vincent Carrera, que llevaba más de una década dirigiendo esquemas de fraude de seguros por todo el Medio Oeste. Su operación funcionaba como una franquicia, reclutaba cómplices locales en pueblos pequeños, les proporcionaba documentos falsificados y suministros médicos, y se quedaba con un porcentaje de las ganancias de cada liquidación. Según los registros del FBI, se sospechaba que la organización de Carrera había asesinado al menos a 43 ancianos en 6 estados. Los pagos fraudulentos de seguros superaban los $22 millones. Y estaban expandiéndose. El FBI tenía evidencia de que Carrera reclutaba nuevos operativos en Minnesota, Kansas y Nebraska. Mi caso no era un incidente aislado. Era parte de una campaña sistemática de asesinatos de ancianos por lucro. A las 3:15 de la tarde, el alguacil Tom Bradley llegó a la biblioteca con 2 ayudantes. Conocía a Tom desde hacía 15 años, había sido compañero de póker de Harold. Y un habitual en nuestros desayunos de panqueques de la iglesia. Eleanor, recibí una llamada muy inquietante sobre una amenaza en tu casa. Tom, mi hijo está intentando matarme. Y ahora creo que ha lastimado a David. Le mostré a Tom las pruebas, fotografías, grabaciones, documentos de investigación. Su expresión se volvió más grave con cada pieza. Eleanor, esto va mucho más allá de cualquier cosa que hayamos enfrentado en Cedar Falls. Lo sé. Por eso David llamó al FBI. ¿El FBI? Han estado investigando a esa empresa, Secure Life Financial, durante meses. Saben de los asesinatos en otros estados. Tom examinaba las fotos de los documentos de planificación cuando su radio crepitó. Alguacil Bradley, tenemos una situación en 1247 Maple Street. Varios vehículos, posible toma de rehenes. Tom pulsó su radio. Voy en camino, ¿estado? Desconocido. La casa parece ocupada pero nadie responde a nuestros llamados. Perímetro asegurado, necesitamos instrucciones para proceder. Estaré allí en 5 minutos. Tom se volvió hacia mí. Eleanor. Necesito que te quedes aquí, en la biblioteca. No vayas a ninguna parte hasta que resolvamos esto. Tom, por favor, ten cuidado. David está en esa casa. Lo sé. Lo sacaremos. Después de que Tom se fue, me quedé en el laboratorio de computación de la biblioteca, rodeada de pruebas de la traición de mi hijo, esperando noticias de si mi nieto estaba vivo o muerto. A las 3:45 de la tarde, Jenny Walsh se acercó a mi mesa. Con gesto preocupado. Señora Chen, hay alguien que quiere verla. Levanté la vista, esperando ver a otro ayudante del alguacil o tal vez a un agente del FBI. En su lugar, vi a una mujer que no había visto antes, vestida de manera profesional. Con una placa colgando del bolsillo de su chaqueta. Señora Chen, soy la agente especial María Santos, del FBI. Entiendo que ha descubierto información muy importante sobre Secure Life Financial. La agente especial Santos se sentó frente a mí en la mesa de la biblioteca, abrió su portátil. Y tomó notas mientras yo le explicaba todo lo que había descubierto. Señora Chen, lo que ha reunido es extraordinario. En 8 meses investigando a Secure Life Financial, nunca habíamos conseguido este tipo de evidencia. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de los conspiradores hablando de sus planes. Documentación que muestra el proceso paso a paso. Registros financieros que prueban el móvil económico. La agente Santos me mostró sus propios archivos. En la computadora, fotografías de Vincent Carrera, el dueño de Secure Life Financial, informes policiales de 6 estados, certificados de defunción de decenas de víctimas mayores. Hemos estado siguiendo a esta organización desde enero, cuando una familia en Illinois se puso suspicaz por la muerte repentina de su abuela. Pero cada vez que nos acercamos a hacer arrestos, la evidencia desaparece o los testigos mueren. ¿A cuántas personas han matado? Podemos probar al menos 27 asesinatos en 6 estados. Pero sospechamos que el número real es mucho mayor. La agente Santos abrió un mapa en su portátil con puntos por Iowa, Illinois, Wisconsin, Minnesota, Missouri y Nebraska, donde ancianos habían muerto en circunstancias sospechosas poco después de firmar contratos de liquidación de vida. El patrón es siempre el mismo.
Viudo o viuda mayor, bienes sustanciales, hijos adultos con problemas económicos. Los hijos son reclutados por agentes de seguros locales que trabajan con Secure Life. Dentro de las 3 semanas posteriores a la firma, la persona mayor muere de aparentes causas naturales. Pero dijo 27 asesinatos, ¿y los demás casos? Esos son en los que las familias se pusieron sospechosas y exigieron investigaciones. En la mayoría, las víctimas son cremadas tan rápido que no queda evidencia física. Las familias simplemente asumen que sus seres queridos murieron por causas naturales. Pensé en la señora Patterson, el señor Rodríguez, la señora Kim, toda la gente de mi iglesia y mi vecindario que había muerto el último año. ¿Cuántos habían sido realmente asesinados? Agentes Santos, creo que han estado operando en Cedar Falls desde mucho antes de mi caso. Le conté sobre otras muertes recientes en el pueblo, el patrón de ancianos que fallecían de repente después de que sus hijos adultos recibían dinero. La agente Santos tomó nota de todo. Investigaremos todos esos casos. Pero ahora nuestra preocupación inmediata es su nieto David y las personas que están actualmente en su casa. ¿Qué pasa allí? El alguacil Bradley tiene la casa rodeada, pero no sabemos el estado de los que están adentro. Hemos intentado llamar y nadie responde. ¿Cuántas personas hay? Contamos al menos 4, quizá más. Su hijo, la enfermera falsa, el médico falso y el director de la funeraria. Podría haber otros. La radio de la agente Santos crepitó. Santos, aquí el agente Williams. Estamos en posición alrededor del perímetro. Sin movimiento visible por las ventanas. La agente pulsó su radio. ¿Alguna señal del nieto? Negativo. Su coche está en la entrada, pero no lo hemos visto. Se me encogió el corazón. David llevaba más de 1 hora dentro de esa casa. Si lo habían herido, si lo habían matado, sería culpa mía por involucrarlo en esta pesadilla. Agente Santos, tenemos que hacer algo. Lo estamos haciendo. Pero debemos ser cuidadosos. Si entramos con demasiada agresividad, podrían lastimar a David. Y si esperamos demasiado, podrían matarlo de todos modos. La agente Santos estudió las pruebas que yo había reunido, en particular la línea de tiempo que Michael había preparado para mi asesinato. Según el plan de su hijo, usted debía estar muerta a las 3 de la tarde y su cuerpo en la funeraria a las 4 de la tarde. Ya casi son las 4. Van retrasados y saben que su operación ha sido comprometida. ¿Qué significa eso? Que están desesperados. Y las personas desesperadas toman malas decisiones. La radio volvió a crepitar. Santos, tenemos movimiento. Alguien acaba de asomarse por la ventana de arriba. ¿Hombre o mujer? Hombre. De mediana edad. Podría ser el hijo. ¿Alguna señal del nieto? Negativo. La agente Santos se volvió hacia mí. Señora Chen, necesito pedirle algo, y quiero que lo piense con cuidado antes de responder. ¿Qué? ¿Estaría dispuesta a llamar a su hijo? ¿Llamarlo? Si logramos tenerlo al teléfono, quizá podamos negociar la liberación de David. Son criminales, pero por lo general no son violentos a menos que se sientan acorralados. Planeaban asesinarme. Sí, pero eso debía parecer muerte natural. Evitan la violencia que parece violencia, porque llama la atención. Ahora mismo están atrapados en una casa rodeada por las fuerzas del orden. Su mejor opción es negociar. Lo pensé. La idea de hablar con Michael, de fingir que no sabía de su plan para matarme, me revolvía el estómago. Pero si eso podía salvar la vida de David, tenía que intentarlo. ¿Qué se supone que diga? Dígale que quiere volver a casa. Que se asustó y huyó, pero que ahora se dio cuenta de que exageró. Dígale que está lista para firmar los papeles que necesite. ¿Quiere que entre a esa casa? No. Queremos que lo haga salir para que la encuentre afuera. La agente Santos explicó el plan. Yo llamaría a Michael y le diría que estaba lista para cooperar. Le pediría que me encontrara en un lugar neutral, quizá el jardín delantero, donde los francotiradores del FBI podrían protegerme. Una vez que Michael estuviera afuera, se moverían y lo arrestarían. Con suerte,
Los demás conspiradores se rendirían pacíficamente cuando su líder estuviera bajo custodia. Era arriesgado, pero era mejor que un enfrentamiento prolongado que pudiera terminar con David herido. A las 4:15 de la tarde, llamé a mi casa desde el teléfono de la agente Santos. Michael contestó al segundo timbrazo. Hola. Michael, soy mamá. Mamá, ¿dónde estás? Nos has tenido preocupados. La preocupación en su voz sonaba tan genuina que por un momento casi le creí. Casi olvidé que ese hombre había estado planeando asesinarme por dinero. Estoy en la biblioteca, cariño. Me asusté y salí corriendo. ¿Asustada de qué? De todos esos papeles, todo ese lenguaje legal. Me recordó demasiado cuando tu padre murió. Solo necesitaba aire. Mamá, deberías volver a casa. El doctor Hayes aún está aquí. Está preocupado por tu corazón. Lo sé. Lamento haber salido así. Quiero volver, pero estoy avergonzada. ¿Podrías venir a recogerme? Una pausa. En esa pausa, casi pude oír a Michael calcular, tratando de averiguar si era una trampa. Mamá, ¿por qué no manejas tú de regreso? Caminé hasta la biblioteca. Dejé las llaves del auto en casa. Otra pausa, más larga. Está bien, mamá. Iré por ti. Pero tenemos que apurarnos. El doctor Hayes tiene otras citas esta tarde. ¿Podrías esperarme en el jardín delantero? No quiero enfrentar a toda esa gente de medicina de inmediato. Aún me da pena haberme escapado. Claro, mamá. En el jardín. Estoy allí en 10 minutos. Colgué y miré a la agente Santos. Viene. Bien. Lo hiciste excelente. La agente Santos habló por su radio. A todas las unidades, el objetivo va a salir. Mantengan posiciones hasta que esté lejos de la casa, luego avancen a mí. Señal. Manejamos hasta una posición a 3 cuadras de mi casa, donde la agente Santos había montado un puesto de mando. Con los binoculares, podía ver mi jardín, el mismo donde Harold y yo juntamos hojas cada octubre durante 47 años. A las 4:25 de la tarde, Michael salió de la casa. Miró alrededor con nerviosismo, claramente sospechando que algo no estaba bien. Pero caminó por la entrada hacia la calle, probablemente pensando que me vería venir desde la dirección de la biblioteca. Cuando estaba a unos 10 metros de la casa, la agente Santos habló por su radio. Adelante, adelante, adelante. Agentes del FBI surgieron de detrás de autos, de patios vecinos, de posiciones que ni siquiera había visto. Rodearon a Michael. Con precisión militar, armas en mano, gritando órdenes. FBI, al suelo, manos donde podamos verlas. La cara de Michael pasó por una serie de emociones en unos 3 segundos, confusión, reconocimiento y, finalmente, una fría rabia. Que me hizo agradecer estar a 3 cuadras. Se tiró al suelo, con las manos detrás de la cabeza, mientras los agentes se acercaban para arrestarlo, pero el verdadero drama apenas comenzaba en la casa. A través de los binoculares, vi a otros agentes del FBI en las puertas delantera y trasera, llamando a los conspiradores restantes para que se rindieran. Por un momento, nada pasó. Luego se abrió la puerta principal y salió una mujer con las manos en alto, probablemente Janet Morrison, la enfermera falsa. Después salió un hombre por la puerta trasera, el falso doctor Hayes. Pero no había señales de David. La agente Santos coordinaba por radio. Santos para equipo Alfa, ¿tienen al nieto? Negativo. Seguimos registrando la casa. ¿Alguna resistencia de los sujetos restantes? Negativo. 2 más bajo custodia. Pero el director de la funeraria está atrincherado en el sótano. El sótano. Ahí era donde Michael había planeado llevar mi cuerpo después del asesinato, antes de transportarlo a la funeraria. Si Carlos Rodríguez estaba en el sótano, y David seguía desaparecido, solo había una conclusión. Mi nieto estaba en el sótano con un criminal desesperado que no tenía nada que perder. Agente Santos. Necesito ir a esa casa. Seguíamos a 3 cuadras, observando con binoculares mientras los agentes del FBI aseguraban el perímetro de mi hogar. 4 personas estaban bajo custodia: Michael, Janet Morrison, el doctor Hayes y alguien que no reconocí, pero Carlos Rodríguez seguía atrincherado. Negativo.
No responde a nuestras llamadas. Pensé en el sótano donde Rodríguez se escondía con David. Harold y yo lo habíamos terminado en 1978, convirtiéndolo en una sala familiar donde los niños podían jugar y ver TV. Solo tenía una entrada y salida, las escaleras desde la cocina. Si Rodríguez había atrancado esa puerta, él estaba atrapado, pero David también. Agente Santos, el sótano no tiene ventanas. Si hay un incendio o si Rodríguez se desespera, señora Chen, tenemos la situación bajo control. Pero pude ver la tensión en el rostro de la agente. Las situaciones con rehenes son impredecibles, especialmente cuando el secuestrador sabe que lo espera cadena perpetua. A las 5:15 de la tarde, Rodríguez finalmente estableció contacto. La radio de la agente crepitó con una voz que no reconocí, probablemente el negociador del FBI que intentaba comunicarse con Rodríguez. Santos, tenemos comunicación con el sujeto. ¿Quiere hablar con Eleanor Chen? De ninguna manera, dijo de inmediato la agente Santos. Dice que si no habla con ella en 10 minutos, mata al nieto. La agente Santos y yo nos miramos. ¿De qué quiere hablar conmigo?, pregunté. La agente habló por su radio. ¿Qué quiere exactamente el sujeto? Quiere explicar por qué la eligieron a ella. Dice que merece saber la verdad sobre la muerte de su esposo. ¿La muerte de Harold? ¿Qué tenía que ver Harold con esto? Agente Santos, ¿de qué está hablando? No lo sé. Pero, señora Chen, usted no va a entrar a esa casa. ¿Puedo hablar con él por teléfono? La agente lo consideró. Tal vez. Déjeme consultarlo con el negociador. 5 minutos después, yo estaba sentada en el vehículo de mando del FBI, con un auricular conectado a una línea que iba directo al teléfono fijo de mi cocina. Rodríguez contestó de inmediato. ¿S.R.A. Chen? Sí. Me llamo Carlos Rodríguez. Quiero que sepa que lamento lo de su esposo. ¿Qué pasa con mi esposo? No quisimos que sufriera. La inyección que le dimos debió haber sido pacífica. El mundo se inclinó. Apreté el borde de la mesa del vehículo de mando, tratando de entender lo que Rodríguez decía. ¿Qué inyección? Su hijo nos contrató para matar a su esposo hace 18 meses. Harold Chen fue nuestro primer trabajo en Cedar Falls. La agente Santos tomaba notas frenéticamente, pálida de shock. Eso no es posible. Harold murió de un ataque al corazón. No, señora Chen. Harold murió por envenenamiento con cloruro de potasio. Lo mismo que íbamos a usar con usted hoy. No podía respirar. Harold no había muerto por causas naturales. Mi esposo, mi compañero de 47 años, había sido asesinado por nuestro propio hijo. ¿Por qué?, susurré. Su hijo debía dinero a gente muy mala. Deudas de juego. Iban a romperle las piernas, quizá algo peor. Necesitaba el dinero del seguro de vida de Harold, $75,000. Recordé el problema de juego de Michael en sus 20s. Harold y yo lo habíamos rescatado 2 veces, haciéndole prometer que había buscado ayuda. Aparentemente, había recaído. Pero Harold confiaba en él. Harold lo amaba. Lo sé. Su esposo nunca lo vio venir. Michael puso algo en su café de la mañana, nos dijo que Harold estaría inconsciente en 10 minutos. Entramos por la puerta trasera y administramos la inyección. La puerta trasera. La misma que Harold planeaba arreglar esa semana porque la cerradura estaba floja. Harold se despertó justo cuando terminábamos, continuó Rodríguez. Vio a Michael allí con nosotros. Lo último que dijo su esposo fue, ¿por qué? Hijo. ¿Por qué? Empecé a sollozar. La agente Santos me puso la mano en el hombro, pero nada podía consolarme. El hombre al que amé durante 47 años murió sabiendo que su propio hijo lo había traicionado. S.R.A. Chen. ¿Sigue ahí? Sí, logré decir. Su hijo nos prometió que sería algo de una sola vez. Solo Harold, solo los 75,000. Pero luego Secure Life Financial se enteró de nuestro trabajo. Nos ofrecieron más dinero del que habíamos visto. Su hijo se volvió codicioso. Así que decidieron matarme a mí también.
No era algo personal. Usted era una oportunidad. De negocio. Una simple oportunidad de negocio. Mi vida, mis recuerdos con Harold, mi amor por mi familia, reducidos a una línea en un balance criminal. Señor Rodríguez, ¿dónde está mi nieto? Aquí conmigo. Está inconsciente, pero vivo. ¿Inconsciente por qué? Tuvimos que sedarlo cuando se dio cuenta de lo que pasaba. Pero está respirando, su pulso es fuerte. Si coopera conmigo, me aseguraré de que siga así. La agente Santos negaba con fuerza, articulando, no aceptes nada. ¿Con qué? ¿Quiere que coopere? Quiero salida segura de aquí. Un coche, sin persecución policial durante 2 horas. A cambio, le diré dónde encontrar a su nieto y le daré algo que probará todo lo que le he dicho sobre la muerte de Harold. ¿Qué tipo de prueba? Una grabación en video. Michael insistió en que filmáramos la muerte de Harold. Dijo que quería pruebas de que habíamos hecho bien el trabajo. Guardé una copia como seguro. Había un video del asesinato de Harold. Pruebas de que mi hijo había matado a su propio padre. La agente Santos escribía furiosamente en una libreta. Sigue hablando. Estamos intentando ubicar a David en el sótano. Señor Rodríguez, ¿cómo sé que no dañará a David aunque yo le ayude? Porque hacerle daño no me aporta nada. Solo quiero salir de Iowa y desaparecer. Su nieto no significa nada. Para mí, ni para bien ni para mal. ¿Y si no le ayudo? Entonces no tengo nada que perder, ¿verdad? La amenaza era clara. Si Rodríguez no conseguía su salida segura, mataría a David por despecho. La agente Santos me pasó otra nota, gana tiempo. El equipo se está posicionando. Señor Rodríguez, necesito tiempo para pensar. Tiene 5 minutos. La línea se cortó, la agente Santos habló de inmediato por radio. Informe de estado, ¿tenemos ubicación del nieto? Negativo. La imagen térmica muestra 2 firmas de calor en el sótano, pero no podemos determinar sus posiciones. ¿Opciones de entrada? La puerta del sótano está atrancada con muebles pesados. Tendríamos que volarla, lo que podría poner en peligro al rehén. ¿Acceso desde el exterior? Negativo. No hay ventanas de sótano ni entrada. Exterior. Pensaba en la distribución de nuestro sótano, intentando recordar detalles que pudieran ayudar al FBI. Entonces recordé algo que Harold me había mostrado años atrás. Agente Santos, hay un espacio de arrastre. ¿Qué? Detrás del calentador de agua. Harold instaló un hueco que conecta con el cuarto de servicios contiguo. Así pasó cableado nuevo sin romper paredes. ¿Suficientemente grande para una persona? Harold lo usó, y él era un hombre grande. La agente volvió a la radio. Podemos tener un punto de acceso. La señora Chen conoce un espacio de arrastre. Mientras el equipo táctico se reubicaba, pensé en todo lo que Rodríguez me había contado sobre la muerte de Harold. Los detalles eran demasiado específicos para ser mentira. La cerradura floja de la puerta trasera que Harold pensaba arreglar. La presencia de Michael durante el asesinato. Las últimas palabras de Harold. Mi hijo no solo había matado a su padre por dinero. Lo miró a los ojos mientras ocurría. A las 5:45 de la tarde, sonó el teléfono otra vez. SR Chen, ¿ya decidió? Señor Rodríguez, antes de aceptar nada, necesito prueba de que David está bien. Espere. Oí sonidos amortiguados y luego la voz de David, somnolienta y confusa. ¿Abuela? Abuela, no confíes en ellos. Mataron al abuelo Harold. Les oí hablar de eso. Luego Rodríguez volvió a la línea. ¿Satisfecha? Sí. Pero yo también tengo condiciones. Usted no está en posición de poner condiciones. Sí lo estoy. Porque usted necesita algo de mí, y yo necesito algo de usted. La agente Santos me hizo un gesto con el pulgar arriba, animándome a seguir negociando. ¿Qué quiere?, preguntó Rodríguez. Quiero el video de la muerte de Harold. Y quiero una confesión completa suya sobre todos los involucrados en estos asesinatos. ¿Por qué iba a confesar nada? Porque va a ir a prisión de todos modos. Su elección es si cae solo o si arrastra a Michael,
a Vincent Carrera y a todos los demás con usted. Rodríguez guardó silencio un buen rato. Señora Chen, usted no entiende lo profundo que llega a esto. Secure Life Financial no es solo Vincent Carrera. Hay inversionistas, políticos, ejecutivos de seguros. Gente que podría mandarme matar en prisión. Entonces ayúdenos a atraparlos a todos. ¿A cambio de qué? Miré a la agente Santos, que asintió. A cambio de protección. De testigos. Una nueva identidad, reubicación, seguridad para el resto de su vida. Otra larga pausa. Necesito garantías. Las tendrá. Pero primero, debe liberar a David. No hasta tener un acuerdo por escrito. La agente Santos escribía. Rápido en su libreta y me la mostró, equipo en posición en el espacio de arrastre. Distráelo 2 minutos más. Señor Rodríguez, entiendo que está asustado. Pero debe entender que no voy a ayudarle si no sé que mi nieto está a salvo. Está a salvo mientras coopere. ¿Y cómo lo sé? Ya han matado al menos a 2 personas, ¿por qué debería confiar en usted? Porque no ganó nada matándolo ahora. No ganaba nada matando a Harold, y aún así lo hizo. Aquello fue negocios. Esto es supervivencia. La agente levantó un dedo, 1 minuto más. Señor Rodríguez, déjeme preguntarle algo, ¿tiene hijos? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Tiene hijos? Sí. ¿Qué edad tienen? Mi hija tiene 12. Mi hijo, 15. ¿Cómo se llaman? ¿Por qué me pregunta esto? Porque quiero que piense en ellos. Quiero que imagine cómo se sentiría si alguien amenazara con dañarlos. Rodríguez guardó silencio. Mi nieto David tiene 28 años. Es un buen hombre, un hombre honesto. Trabaja en la Fiscalía del Estado, procesando a gente que hace daño a familias inocentes. Nunca le ha hecho nada a usted ni a nadie. Y usted amenaza con matarlo porque tiene miedo. Señora Chen, su hija de 12 y su hijo de 15 van a crecer sabiendo que su padre fue un asesino. Eso ya es bastante. No los obligue a crecer sabiendo que su padre fue el tipo de hombre que mata inocentes solo para salvar su propio pellejo. Rodríguez calló largo rato. Señora Chen, voy a dejar ir a su nieto. Pero necesito ese acuerdo de protección de testigos. Lo tendrá. Lo digo en serio. Si no me protegen, Vincent Carrera mandará matarme en 1 semana. Tendrá protección. Pero tiene que darnos todo. Cada nombre, cada ubicación. Cada detalle de esta organización. Lo haré. Pero, señora Chen, sí. Su hijo Michael es peor que nosotros. Nosotros matamos por dinero, pero al menos somos honestos sobre lo que somos. Michael mata a la gente que ama. Mata a su familia. Eso no es negocio. Eso es maldad. Antes de que pudiera responder, oí un golpe fuerte por la línea, gritos, y luego la llamada se cortó. La agente Santos reaccionó de inmediato por radio. Jefe de equipo, informe. Tenemos al nieto. Está vivo, consciente, sin lesiones aparentes. Rodríguez bajo custodia. ¿Armas recuperadas? Negativo. Rodríguez no estaba armado. Me dejé caer en la silla, el alivio recorriéndome como agua tibia. David estaba a salvo. Rodríguez estaba detenido. La crisis inmediata había terminado. Pero la pesadilla más grande apenas comenzaba. Durante las siguientes 6 horas, Carlos Rodríguez nos contó todo. Estábamos en una sala de interrogatorios del FBI en el edificio federal de Cedar Rapids, Rodríguez frente a la agente Santos y a mí, con las manos esposadas a la mesa. Le habían concedido el acuerdo de protección de testigos que pidió y, a cambio, aportaba detalles sobre una organización criminal que iba mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Secure Life Financial es propiedad de Vincent Carrera, pero Carrera responde ante alguien más, explicó Rodríguez. Un grupo de inversionistas con base en Chicago. Se hacen llamar el Consorcio de Seguros del Medio Oeste. La agente Santos grababa todo. ¿De cuánta gente hablamos? 12 inversionistas. Pusieron el capital inicial para arrancar. Secure Life y reciben el 70% de todos los pagos de seguros. ¿Quiénes son?
Rodríguez recitó nombres que a mí no me decían nada, pero que hicieron que los ojos de la agente se abrieran. Ejecutivos de seguros, banqueros, de inversión, incluso un excomisionado estatal de seguros. Ellos no se manchan las manos, continuó Rodríguez. Solo aportan financiación y protección política. Carrera maneja las operaciones diarias. ¿A cuánta gente ha matado esta organización? En los 2 años que trabajé con ellos, al menos 63 que yo sepa. Pero llevan más tiempo. 63 asesinatos. Y esos eran solo los que Rodríguez conocía personalmente. ¿Cómo funciona el reclutamiento?, preguntó la agente. Carrera tiene ojeadores en cada estado. Buscan pueblos pequeños donde todos se conocen. Luego identifican objetivos potenciales, ancianos con activos importantes e hijos adultos que necesitan dinero. Como Michael. Exacto. Michael tenía deudas de juego, manutención atrasada, deudas de tarjetas. Se ahogaba. Cuando una ojeadora de Carrera se le acercó con la oferta de ganar dinero vendiendo seguros de vida, se lanzó. Pero no se trataba solo de vender seguros. No. La ojeadora, una mujer llamada Patricia Williams, le explicó a Michael todo el sistema. Las ventas legítimas no pagaban lo suficiente para resolver sus problemas. Pero si los clientes ancianos morían poco después de firmar, las comisiones eran enormes. ¿Y Michael aceptó? No de inmediato. Williams lo empezó con trabajos pequeños, falsificar firmas en solicitudes, alterar expedientes médicos. Pero las deudas de Michael empeoraron y necesitaba un gran golpe. Así que aceptó matar a Harold. Williams lo sugirió, pero Michael tomó la decisión final. Dijo que su padre era viejo de todos modos, que probablemente no viviría mucho. Que mejor convertir su muerte en algo rentable. Tuve que salir de la sala. La manera casual en que Rodríguez describía la decisión de mi hijo de asesinar a su propio padre era demasiado. Cuando regresé 20 minutos después, Rodríguez explicaba los detalles técnicos de cómo se ejecutaban los asesinatos. Usamos cloruro de potasio porque provoca falla cardíaca, pero no aparece en las toxicológicas rutinarias. A menos que el forense lo busque específicamente, y en muertes de ancianos casi nunca lo hacen, parece completamente natural. ¿Cómo lo administran? Normalmente por inyección, pero puede disolverse en comida o bebida. Con Harold Chen, Michael puso un sedante en su café de la mañana, luego entramos y le aplicamos la inyección mientras estaba inconsciente. Excepto que Harold despertó. Rodríguez asintió con seriedad. Eso no debía pasar. El sedante debía mantenerlo dormido al menos 1 hora. Pero luchó. Cuando despertó y vio a Michael allí con nosotros, entendió de inmediato lo que estaba pasando. ¿Qué dijo exactamente Harold? Miró a Michael y dijo, ¿por qué, hijo, por qué? Luego intentó levantarse, como si fuera a pelear, pero el sedante lo dejó demasiado débil. Se desplomó en la cama y murió en menos de 2 minutos. Volví a llorar, pero me obligué a seguir escuchando. Harold merecía que se contara la verdad. Después de que Harold murió, ¿qué hicieron? Llamamos al 911 y reportamos que lo encontramos inconsciente. Los paramédicos confirmaron paro cardíaco. El certificado de defunción lo firmó el doctor Ayes, el mismo falso doctor que hoy debía matar a la señora Chen. ¿Y el pago del seguro? $75,000, pagados a Michael en 30 días. Los usó para saldar deudas de juego y la manutención atrasada. Pero eso no fue suficiente. No. En 6 meses, Michael estaba otra vez endeudado. Y para entonces, Secure Life ya había identificado a Eleanor Chen como objetivo principal para una operación mucho más grande. La póliza de $850,000. Exacto. Pero esta vez querían hacerlo bien. Nada de testigos que despierten inesperadamente. Pasaron meses planificando cada detalle. Rodríguez nos vio por toda la conspiración, cómo me identificaron, cómo reclutaron cómplices locales, cómo falsificaron expedientes médicos y cómo programaron mi muerte al minuto. El objetivo era que pareciera que usted había caído en picada tras la muerte de Harold. Problemas de salud por el duelo. Muy común en viudas ancianas. Por eso esparcieron rumores sobre mi salud por el pueblo.
Exacto. El pastor. Williams, el empleado del súper, incluso su vecina la señora Martínez, a todos les pagaron para mencionar lo frágil que se veía, cómo lidiaba con depresión y problemas cardíacos. Pero yo estaba sana. Claro que sí. Pero cuando usted muriera, todos dirían que no les sorprendía. La pobre Eleanor nunca se recuperó de la muerte de Harold. ¿Y la cremación? Programada para 2 días después de su muerte. Una vez incinerada, no quedaba evidencia física. La agente Santos hizo la pregunta cuya respuesta temía: ¿cuántas otras familias están pasando por esto ahora mismo? Rodríguez consultó una libreta que le permitieron conservar. Operaciones activas en Iowa City, Dubuque, Ames y Waterloo. Planes en desarrollo para expandirse a Minnesota, Wisconsin y Kansas. ¿Cuántas víctimas potenciales? 17 que yo sepa. Tal vez más. 17 familias más como la mía. 17 ancianos que confiaban en sus hijos. Adultos, sin saber que esos mismos hijos planeaban asesinarlos por dinero. Señor Rodríguez, necesito preguntarle algo, dije. ¿Por qué nos cuenta todo esto? ¿Qué le hizo cambiar de idea? Rodríguez me miró largo rato antes de responder. Cuando hablé con usted por teléfono hoy, me preguntó por mis hijos. Mi hija tiene 12, mi hijo 15. Ellos creen que soy un vendedor viajero. Se detuvo, luchando con algo. Esta mañana, mi hija me llamó y dijo: papi, ¿cuándo vienes a casa? Te extraño. Y me di cuenta de que si me pasaba algo, si me mataban en este negocio, ella nunca sabría la verdad sobre quién fue realmente su padre. Así que decidió salir. Asterisco, decidí que no quería que mis hijos crecieran como Michael Chen. No quería que se convirtieran en el tipo de personas que miran a alguien a quien aman y solo ven signos de dólar. Rodríguez sacó de su bolsillo una pequeña unidad digital. Este es el video de la muerte de Harold. Michael insistió en que lo grabáramos como prueba de haber completado el trabajo. Guardé una copia como seguro, por si Michael o Carrera intentaban traicionarme. Empujó el dispositivo hacia mí por la mesa. Asterisco, señora Chen, no puedo devolverle a su esposo. No puedo deshacer lo que le hicimos a su familia. Pero puedo darle justicia. Tomé el dispositivo, sosteniéndolo como si pudiera explotar. En algún lugar de esa diminuta pieza de tecnología estaban los últimos instantes de mi esposo, la prueba de la traición definitiva de mi hijo. Hay algo más, dijo Rodríguez. Michael cometió un error al planear su muerte. ¿Qué clase de error? Llevaba registros. Registros financieros, correspondencia con Secure Life, incluso grabaciones de sus conversaciones con Vincent Carrera. Creía que estaba siendo listo, guardando pruebas por si alguna vez necesitaba chantajear a alguien. ¿Dónde están esos registros? Asterisco, caja de seguridad en First National Bank. Caja número 247. La llave está pegada con cinta debajo del cajón de su escritorio en Harley Insurance. La agente Santos ya estaba en la radio, solicitando órdenes de registro. Señor Rodríguez, ¿por qué Michael no destruyó simplemente esas pruebas? Porque planeaba matarla hoy, cobrar su comisión de $200,000 y luego desaparecer. Pensaba usar las pruebas para negociar una tajada mayor en las operaciones futuras. Iba a seguir matando gente. S.R. Chen, su hijo, no solo quería el dinero de su muerte. Quería convertirse en socio de Vincent Carrera. Veía este negocio como su futuro. La sala quedó en silencio un momento mientras asimilábamos el horror de esa revelación. Mi hijo no solo había traicionado a su familia. Había elegido el mal como carrera profesional. Para medianoche, el FBI había ejecutado órdenes de registro en el escritorio de Michael en Harley Insurance, en su caja de seguridad y en cada lugar que Rodríguez había identificado como conectado a la conspiración de Secure Life. Lo que encontraron superó todas las expectativas. La agente Santos desplegó las pruebas sobre 3 mesas en la sala de conferencias del FBI. Registros financieros, correspondencia, fotografías, grabaciones de video, documentos médicos, certificados de defunción, un archivo completo de una organización criminal que llevaba asesinando sistemáticamente a ancianos por lucro. S.R. Chen,
Lo que su hijo guardó como seguro es en realidad la documentación más completa de una operación de crimen organizado que he visto en mi vida, dijo la agente Santos. Los registros de Michael mostraban que Secure Life Financial llevaba operando 4 años, no 2 como creía Rodríguez. Habían asesinado al menos a 127 personas en 8 estados, generando pagos fraudulentos de seguros por más de $47 millones. El organigrama que Rodríguez había dado era solo la punta del iceberg. Por encima de la operación de Chicago de Vincent Carrera había una red nacional llamada American Senior Services, que proporcionaba consultoría de liquidación de pólizas de vida a compañías de seguros de todo el país. Es un modelo de franquicia, explicó la agente Santos. American Senior Services proporciona capacitación, suministros y protección legal a operaciones locales como la de Carrera. Se quedan con el 20% de todas las ganancias y aportan conexiones políticas para impedir que la policía investigue demasiado de cerca. ¿Cuántas franquicias hay? Según los registros de Michael, al menos 37, operando en 22 estados. La magnitud era abrumadora. No estábamos ante unos pocos criminales en Iowa. Era una conspiración nacional que involucraba a cientos de personas y generaba cientos de millones en reclamaciones de seguros fraudulentas. Señora Chen, hay algo más que debe ver. La agente Santos abrió una carpeta con correspondencia entre Michael y Vincent Carrera. Las cartas se remontaban 3 años atrás, empezando apenas 6 meses después de que Harold y yo celebráramos nuestro 44º aniversario. Su hijo no solo respondió a una oferta de reclutamiento. Él tomó la iniciativa de contactar a Secure Life Financial. ¿Cómo? Investigó en Internet empresas de liquidación de pólizas, identificó a Secure Life como la más rentable y les envió una propuesta de negocio. La agente me mostró un correo impreso de Michael a Carrera, fechado el 15 de noviembre de 2020, Sr. Carrera, trabajo en el sector asegurador en Iowa y me interesa comentar una oportunidad de negocio con Secure Life Financial. Tengo acceso a clientes ancianos con activos sustanciales que podrían beneficiarse de sus programas de liquidación. Más importante aún, tengo acceso a clientes que quizá no vivan lo suficiente como para lamentar sus decisiones, si entiende lo que quiero decir. Creo que podríamos desarrollar una relación muy rentable. Mi hijo se había ofrecido a convertirse en asesino. Nadie lo reclutó, presionó ni coaccionó. Vio la oportunidad de ganar dinero matando ancianos y la persiguió activamente. La correspondencia continuaba durante meses, con Michael aportando información detallada sobre posibles objetivos en Cedar Falls, incluidos Harold y yo. De un correo del 3 de febrero de 2021, mi padre tiene 79, excelente salud, póliza de vida por 75.000. Mi madre tiene 76, también saludable, pero podría ser convencida de firmar una póliza más grande si se maneja el enfoque correctamente. Ambos son confiados y no cuestionarían consejos médicos de figuras de autoridad. Puedo facilitar el acceso a ambos objetivos con preocupaciones mínimas de seguridad. Ambos objetivos. Michael había planeado matar a sus 2 padres desde el principio. ¿Por qué mató a Harold primero?, pregunté. La agente revisó los registros de Michael. Según su intercambio con Carrera, necesitaba dinero inmediato para cubrir deudas de juego. La muerte de Harold era un ensayo para la suya. ¿Un ensayo? Michael quería asegurarse de que el método funcionara con limpieza antes de intentar la operación mayor. Harold valía 75,000, pero usted superaba el millón al sumar la póliza y sus otros activos. La agente me mostró otro correo, esta vez de Carrera a Michael, fechado el 20 de abril de 2023, solo 5 días después de la muerte de Harold. Felicitaciones por la exitosa finalización de su primera asignación. La operación Harold Chen se desarrolló exactamente según lo planeado. El Dr. Ayes informa que la muerte pareció completamente natural y no levantó sospechas ante las autoridades locales. Está listo para la fase 2. Fase 2. Mi asesinato. Había sido planificado antes de que Harold estuviera siquiera enterrado. Señora Chen, hay algo más. Sobre su vecina, la señora Martínez. Dolores. ¿Qué pasa con ella? No solo le pagaron para vigilarla. Ella debía ser quien encontrara su cuerpo. La agente me mostró un cronograma detallado que Michael preparó para el 15 de octubre, 2:30 p.m.,
Inyección de cloruro de potasio a la objetivo 2:45 de la tarde, la objetivo expira 3 de la tarde, eliminar toda evidencia de intervención médica 3:15 de la tarde, llega Martínez para visita social. Descubre el cuerpo 3:20 de la tarde, Martínez llama al 911 3:30 de la tarde, llegan paramédicos, confirman muerte 4 de la tarde, traslado del cuerpo a funeraria Rodríguez 4:30 de la tarde, Dr. Ayes firma certificado de defunción, paro cardíaco. 6 de la tarde, empiezan notificaciones a la familia martes, 17 de octubre, cremación miércoles, 18 de octubre, se presenta reclamación de seguro, Dolores iba a fingir que me encontraba muerta. Según el plan, debía llegar para una visita rutinaria y descubrir que había fallecido plácidamente en su sillón. Llamaría al 911, consolaría a Michael en su duelo y atestiguaría que usted venía en declive. Por $5,000. Por $5,000. Pensé en Dolores, mi vecina por 15 años. Habíamos compartido incontables tazas de café, nos prestábamos ingredientes, vigilábamos la casa de la otra en vacaciones. Lloró en el funeral de Harold, me llevó cazuelas durante el duelo, se ofreció a ayudar con el jardín. Y le pagaron para ayudar a asesinarme. Agentes santos. ¿Cuántas personas en Cedar Falls estaban involucradas? Según las pruebas recuperadas, al menos 12. Su hijo, Rodríguez, el Dr. Ayes, Janet Morrison, Danny Reeves, el cartero falso, la señora Martínez, el pastor Williams, el empleado del supermercado, 2 cajeras del banco, alguien en correos. Y el dependiente de la farmacia. 12 personas. En un pueblo de 8,000 habitantes, 12 estuvieron dispuestas a participar en el asesinato de sus vecinos ancianos por dinero. ¿Y en las otras ciudades? ¿Cuántas personas en la conspiración total? La agente consultó un grueso expediente. Con base en los registros de Michael y el testimonio de Rodríguez, estamos hablando de unas 800 personas en todo el país. Agentes de seguros, profesionales, médicos, directores de funeraria, funcionarios locales e incluso algunos de las fuerzas del orden. 800 personas. Una organización criminal más grande que algunas unidades militares, dedicada por completo a asesinar ancianos estadounidenses por lucro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo 800 personas guardan un secreto así? Compartimentación. La mayoría no conoce la organización completa. Creen que participan en fraudes aislados, no en asesinatos en masa. Solo gente como su hijo y Rodríguez conocía el alcance total. Y gente como Vincent Carrera. Personas como Carrera coordinan las operaciones regionales. Pero incluso Carrera rinde cuentas a alguien por encima. La agente abrió otro archivo con fotos de vigilancia y registros financieros. SRH, American Senior Services, la empresa que dirige todo esto, pertenece a una sociedad tenedora en Delaware. Esa sociedad pertenece a otra en Nevada. Esa a su vez a un fideicomiso en las Islas Caimán. ¿No pueden identificar a los verdaderos dueños? Estamos en ello. Pero han sido muy cuidadosos en ocultarse tras capas de protección legal. ¿Y el dinero? 47 millones en pagos fraudulentos en 4 años. La mayor parte lavada a través de negocios legítimos, restaurantes, constructoras, inversiones inmobiliarias. La agente me mostró un gráfico financiero que seguía el flujo de dinero desde las aseguradoras a Secure Life, de ahí a American Senior Services y luego a las distintas tenedoras. La comisión de su hijo por matarla habría sido de 200,000. Pero eso era solo el pago inmediato. Michael estaba siendo preparado para un puesto directivo en la organización. ¿Qué tipo de puesto? Coordinador regional. Sería responsable de reclutar y entrenar operativos locales por todo el Medio Oeste. ¿Reclutar gente para matar a sus propios padres? Reclutar gente para matar a cualquiera. Padres, cónyuges, hermanos, incluso hijos si las pólizas eran lo bastante grandes. La sala quedó en silencio mientras calaban las implicaciones. Mi hijo no solo había planeado matar a Harold y a mí. Planeaba construir una carrera basada en convencer a otros de matar a sus propias familias. Agente Santos, ¿qué ocurre ahora? Ahora arrestamos a todos. Los registros de Michael aportan suficiente evidencia para procesar a toda la red. Estamos coordinando con oficinas del FBI en 22 estados.
Para la mañana habremos detenido a más de 200 personas. ¿Y los de arriba? Los que se esconden tras las sociedades tenedoras. Los encontraremos. Esta investigación es ahora la máxima prioridad del FBI. ¿Y las víctimas potenciales? Las 17 que mencionó Rodríguez. Las estamos avisando esta noche. Para la mañana, 17 familias sabrán que sus hijos adultos planeaban asesinarlos por dinero. Pensé en esas familias, en las conversaciones que tendrían esa noche. El shock, la traición, la completa destrucción de la confianza. Agente Santos, ¿cómo se recupera a alguien de algo así? Sinceramente, señora Chen, no lo sé. En 20 años en el FBI, nunca he visto algo parecido. El alcance de la traición, el número de víctimas, lo sistemático de todo, no tiene precedentes. ¿Y la justicia? ¿Pagarán por lo que hicieron? La agente apiló los expedientes con orden. S.R.A. Chen, su hijo irá a prisión de por vida. También Vincent Carrera, Rodríguez y el resto de los implicados en estos asesinatos. Tenemos pruebas suficientes para garantizar condenas por decenas de cargos: conspiración para cometer asesinato, fraude de seguros, asociación ilícita, lavado de dinero. ¿Cuánto tiempo recibirán? Cadena perpetua sin libertad condicional. Por los asesinatos. Décadas más por los delitos financieros. ¿Y quienes brindaron protección política? También caerán. Corrupción, conspiración, complicidad en asesinato, encontraremos cargos acordes a su implicación. Era justicia, pero se sentía vacía. Harold seguía muerto. Otras 127 personas seguían muertas. Cientos de familias habían sido destruidas. Por la codicia y la traición. Agente Santos, hay algo que aún no entiendo. ¿Qué es? ¿Cómo pudo Michael vivir consigo mismo? ¿Cómo pudo mirar a Harold cada mañana sabiendo que planeaba matarlo? ¿Cómo pudo mirarme a mí cada día durante 6 meses sabiendo que también planeaba matarme? La agente, que ya recogía sus carpetas, se detuvo y me miró de frente. S.R.A. Chen, por mi experiencia, gente como su hijo no ve a los demás como seres humanos. Los ve como recursos que explotar. Incluso a los familiares. Pero Michael era mi bebé. Lo crié, lo amé, me sacrifiqué por él. Y él convirtió todo ese amor y sacrificio en dólares y centavos. Para Michael, usted no era su madre. Era una oportunidad de negocio de $1 millón. La verdad desnuda me golpeó como un puñetazo. Mi hijo no solo me había traicionado. Puede que nunca me hubiera amado. Los juicios comenzaron 14 meses después, en marzo de 2025. Para entonces, los medios lo habían bautizado como los asesinatos del seguro familiar. Y se había convertido en uno de los mayores casos penales de la historia de Estados Unidos. La investigación del FBI había identificado finalmente a 847 personas implicadas en la conspiración, operando en 23 estados, responsables de al menos 312 asesinatos confirmados en 6 años. Las reclamaciones fraudulentas superaban los $180 millones. Testifiqué contra mi hijo en un tribunal federal en Cedar Rapids, Iowa. Fue lo más difícil que he hecho, pero se lo debía a Harold y a todas las demás víctimas. El fiscal, colega de David en la Fiscalía General de Iowa, me pidió que describiera la mañana en que Michael intentó que firmara los papeles de muerte. Me miró a los ojos y lo llamó proteger mis bienes, dije al jurado de 12 desconocidos que decidirían el destino de mi hijo. Pero lo que realmente hacía era firmar mi sentencia de muerte. El abogado defensor de Michael intentó pintarme como una anciana confundida que había malinterpretado lo ocurrido. S.R.A. Chen, no es posible que su hijo estuviera genuinamente tratando de ayudarla a planificar el futuro. Miré directamente a Michael al responder. Estaba en la mesa del acusado con un traje barato, el pelo más canoso de lo que recordaba y el rostro inexpresivo. Planificar el futuro no implica un certificado de defunción con la fecha de hoy ya rellena, dije con firmeza. Planificar el futuro no implica reclutar a sus vecinos para ayudar a asesinar a su madre. Planificar el futuro no implica inyectar veneno a su padre y verlo morir. Las pruebas contra Michael eran abrumadoras. Las grabaciones de sus conversaciones con Vincent Carrera,
los planes detallados del asesinato de Harold y del mío. Los registros financieros que mostraban su comisión de 200.000 por mi muerte. El video que Rodríguez entregó con los últimos instantes de Harold. No pude mirar ese video cuando lo proyectaron en la corte. Pero escuché el audio, oí la voz de mi esposo diciendo, ¿por qué, hijo? ¿Por qué, justo antes de morir, el jurado deliberó menos de 3 horas? Culpable de todos los cargos, conspiración para cometer asesinato, asesinato en primer grado, Harold, intento de asesinato. Yo, fraude de seguros, asociación ilícita, lavado de dinero. El juez condenó a Michael a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 127 años por los cargos adicionales. S.R. Chen, dijo el juez antes de imponer la pena, en 40 años en el estrado, nunca me encontré con un acusado que mostrara un desprecio tan absoluto por la vida humana y los lazos familiares. Usted asesinó a su propio padre y planeó asesinar a su madre por dinero. No hay castigo adecuado para semejante depravación, pero este tribunal se asegurará de que nunca tenga la oportunidad de dañar a otra persona. Michael no mostró emoción al leerse la sentencia. No me miró, no reconoció a las familias de las víctimas en la sala, no ofreció disculpa alguna. Mientras los alguaciles se lo llevaban encadenado, comprendí que el hombre al que había criado y amado durante 52 años ya no existía. Tal vez nunca existió. A Vincent Carrera lo juzgaron en un tribunal federal en Chicago. Su juicio duró 6 semanas, con testimonio de decenas de familias de víctimas y co-conspiradores que cooperaron a cambio de condenas reducidas. Las pruebas mostraron que Carrera había supervisado personalmente el asesinato de al menos 97 ancianos en 8 estados. Fue condenado a muerte por inyección letal. Carlos Rodríguez, que testificó contra toda la organización, recibió 25 años en prisión federal y fue trasladado a un centro de mínima seguridad bajo protección de testigos. Su cooperación fue crucial para desmantelar la red y evitar más asesinatos. El Dr. Robert Hayes, el falso médico que firmó docenas de certificados de defunción fraudulentos, fue sentenciado a cadena perpetua. Jennifer Walls, la falsa enfermera que planeaba inyectarme cloruro de potasio, recibió 40 años. Danny Reeves, el cartero falso, obtuvo 30 años por conspiración y vigilancia. Dolores Martínez, mi vecina que aceptó encontrar mi cuerpo, se declaró culpable de conspiración y recibió 5 años. Los tratamientos de cáncer de su esposo Tom la habían arruinado, pero eso no excusaba su disposición a participar en un asesinato. El pastor Williams, que difundió rumores sobre mi declive, fue destituido por su denominación y condenado a 10 años por su papel en la conspiración. Los juicios continuaron casi 2 años. Finalmente, 623 personas fueron condenadas por diversos cargos relacionados con la conspiración. Las penas oscilaron desde libertad condicional para partícipes menores hasta cadena perpetua para los organizadores y asesinos, pero la condena más satisfactoria llegó en febrero de 2026, cuando el FBI identificó por fin a los propietarios de American Senior Services. La pista condujo a 3 banqueros de inversión en Nueva York que habían creado toda la red como forma de extraer ganancias de la industria del seguro de vida. Nunca mataron a nadie personalmente, pero diseñaron y financiaron un sistema que asesinó a cientos de ancianos estadounidenses. Los 3 fueron sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional. La recuperación total de pagos de seguros fraudulentos superó los $240 millones, la mayor parte devuelta a las familias de las víctimas o donada a organizaciones de prevención del abuso a ancianos. Hoy, mientras grabo esta historia, han pasado 3 años desde aquella mañana de octubre en que mi hijo intentó asesinarme. Ahora tengo 81 años y sigo viviendo en la misma casa de Maple Street donde Harold y yo criamos a nuestra familia. La casa se ve igual por fuera, pero todo se siente distinto. Cambié todas las cerraduras, instalé un sistema de seguridad y pedí a la policía que patrullara con regularidad. No porque tema a más criminales, la conspiración ha sido completamente desmantelada, sino porque temo a los recuerdos. Cada mañana hoy, mientras grabo estas palabras, han pasado ya 3 años desde aquella mañana en que descubrí que mi propio hijo quería enterrarme en vida. Tengo 81 años, sigo en la misma casa de Maple Street donde Harold y yo criamos a nuestros hijos, pero cada rincón es distinto ahora. Cambié todas las cerraduras, instalé cámaras de seguridad, reforcé las ventanas. No porque tema que alguien vuelva a buscarme, sino porque temo al silencio,
a los recuerdos que se esconden detrás de cada puerta. El sillón de Harold sigue en la sala, con el crucigrama que dejó incompleto el último día de su vida. Nunca tuve fuerzas para tirarlo. Al lado, el reloj de pared marca cada hora con la misma puntualidad implacable, recordándome que el tiempo sigue, aunque yo me haya quedado atrapada en aquel octubre.